Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 1:16. Marcos 1:16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. El título para este mensaje: el llamado de Jesús. Siguiendo a Cristo hasta el fin. Amada iglesia, la vida está llena de llamados. El mundo llama al éxito, al dinero, al placer, al reconocimiento. Sin embargo, hay un llamado que supera a todos los demás, y es el llamado de Jesús. Por eso cuando Jesús llama a una persona, no solo invita a cambiar de religión, quizás la invita a cambiar de vida, de propósito, de destino. El llamado de Cristo no es únicamente para recibir salvación, sino para convertirse en un discípulo que vive para su gloria y para su honra. Muchos escuchan el Evangelio, pero pocos responden con todo su corazón. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria muchas veces comienza con una sola decisión: responder al llamado del Maestro. Por eso hoy veremos que el llamado de Jesús transforma nuestra identidad, exige una respuesta y nos conduce a una misión eterna. Leyendo este libro de Marcos, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo poderoso de Dios. Es el Evangelio de la acción, donde Cristo aparece obrando con autoridad sobre la eternidad, sobre la naturaleza, sobre los demonios y el pecado. Por eso Marcos escribe principalmente para creyentes de origen gentil, especialmente en un contexto donde la iglesia enfrentaba persecución, donde el inicio deja claro que Jesús no vino simplemente para enseñar, sino para formar discípulos que continuarían su obra. Por eso el llamado de los primeros pescadores marca el comienzo de un movimiento que transforma al mundo. Amada iglesia, debemos ser esas personas que definitivamente entendemos que Dios nos ha llamado. Usted y yo, que vamos a la casa de Dios, somos personas que quizás hemos escuchado o alguien nos predicó, y ese llamado se está haciendo efectivo en nuestro caminar con Dios. Usted y yo fuimos llamados con un propósito, no simplemente porque se nos dio un momento a otro de ir a la iglesia. Si fuera así, todo mundo iría. Pero usted y yo tenemos algo especial. Dios vio en ti, Dios vio en mí algo especial. Y por eso estamos caminando el camino de Dios. Por eso Jesús inicia su ministerio en Galilea. Predica que el reino de Dios se ha acercado,
camina junto al mar, observa a 4 pescadores, los llama personalmente, ellos dejan sus redes, comienzan a seguir al maestro, nace un grupo de los primeros discípulos. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene? ¿A cuántas personas le ha predicado en esta semana? ¿A cuántas personas le ha dado un folleto, un mensaje, algo que le haga recordar que Cristo vive? Por eso, como primer punto de 20, Jesús nos llama tal como somos, pero no para permanecer iguales. Ahí en Lucas 5:32 la palabra de Dios dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no buscó sacerdotes prestigiosos, gobernantes o filósofos. Escogió a hombres comunes como usted y yo, porque Él ve lo que otros no ven. Usted y yo tenemos un valor especial en las manos de Dios. Quizás nosotros andábamos distraídos en el mundo, pero nos llamó la atención con algo. Pedro era impulsivo, Juan era apasionado, Mateo era rechazado, Tomás era incrédulo. Todos tenían defectos. Por eso los defectos no son obstáculos para el llamamiento de nuestro Dios. Quizás Dios está renovando ese llamado en esta mañana. El Señor no espera perfección, llama a quien Él quiere. Y Él ha depositado en nosotros una confianza especial. Porque es que el Señor no espera perfección para llamar, Él llama para perfeccionar. La gracia precede a la transformación de Cristo. Por eso Él nos recibe como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos. Nos ama demasiado para no dejarnos igual. Quizás tú traes cosas que no has podido dejar, pero cuando caminamos, cuando estamos caminando con el Señor, Él nos va transformando y vamos siendo mejor personas. Recuerde su vida anterior. Quizás tú eras de mal genio, quizás tú tenías mundo de cosas, pero Dios no se fijó en eso. Dios miró tu corazón, porque Él depositó en ti algo nuevo. Él depositó una transformación, y no solamente una transformación en su físico, en su cara, porque todo el mundo te veía y estabas amargado o amargada, pero también te llevó a prometerte una salvación, una vida eterna. Porque es que vemos que la elección de los discípulos ilustra la doctrina de la gracia. Dios transforma la iniciativa, y Dios toma siempre la iniciativa y llama a personas imperfectas para cumplir su propósito. La transformación es obra del Espíritu Santo, porque es que a lo largo de nuestro caminar Él es el que nos va transformando. Por eso quizás alguien piensa: no soy digno, he fallado demasiado. La respuesta del Evangelio es que Jesús sigue llamando hoy. Él no busca currículos impecables, sino corazones dispuestos. Amada iglesia, cada discípulo fue moldeado con paciencia, de la misma manera que Dios continúa formando hoy a su pueblo. El llamado no termina en el momento de la conversión. Comienza allí un camino de crecimiento continuo. Porque es que Jesús nos llama a los capacitados.
capacita a los que responden su llamado. Y mi pregunta es, ¿tú estás caminando en el llamado? Como segundo punto, el llamado de Jesús exige una respuesta decidida. Ahí en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Los discípulos dejaron redes, barcas, proyectos impresionantes, proyectos personales. No fue un abandono irresponsable, sino una decisión consciente de poner a Cristo por encima de todo. Amada iglesia, el llamado que Dios nos ha hecho y el llamado que yo tuve, si no hubiera sido así, yo estaría cantándole al mundo, quizás con mucho dinero, quizás con muchas propiedades. Estábamos a punto de grabar y salir ahí a Venezuela, nuestra primera gira internacional. Pero ¿qué pasó? El Señor nos llamó. Y me llamó la atención algo maravilloso, que fue que Dios no está listo para agredirnos si fallamos. Él está listo para abrazarnos y levantarnos. Amada iglesia, seguir a Jesús implica renunciar al pecado, al orgullo, a todo aquello que ocupa el primer lugar que solo debe pertenecer a Él. El verdadero discípulo bíblico no consiste únicamente en creer ciertas verdades, sino en someter toda la verdad y toda la vida al señorío de Cristo, porque es que la fe genuina produce obediencia. Debemos saber que cada creyente debe preguntarse hoy: ¿estoy caminando en el llamado? ¿O solamente estoy por emociones? ¿Qué red me está impidiendo seguir plenamente a Cristo? Puede ser una costumbre, una ambición, un desorden, una vida desordenada, un resentimiento o un temor. Por eso debemos responder al llamado, ese llamado profundo que Dios está haciendo. Hoy está renovando el llamado, porque es que mientras sostengas tus redes, no podrás tomar la mano del Maestro. Y como tercero y último punto, quien sigue a Jesús recibe una nueva misión. Ahí en Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús dijo: haré que sean pescadores de hombres. Él transformó un oficio conocido en una misión eterna. Ya no capturarían peces para un mercado, para un almuerzo delicioso, un lunch. Anunciarían el evangelio para que las personas encontraran vida en Cristo Jesús. Por eso cada creyente tiene un campo misionero, y el primero que debemos ver es nuestra familia, también nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestra comunidad. No todos predicarán desde un púlpito, todos pueden reflejar el amor de Cristo con palabras, con hechos, a través de su vida, porque es que quien ha sido alcanzado por Cristo también es enviado por Él. Amada iglesia, hoy es un tiempo donde muchos corazones se enfrían. Cristo sigue llamando a una iglesia que persevere hasta el fin. El discípulo no es una moda pasajera, sino una preparación para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia necesita creyentes comprometidos, no solo asistentes ocasionales. El llamado de Jesús nos invita a vivir una fe que se refleja en obediencia, en servicio, en santidad, en amor por las personas. Seguir a Cristo implica caminar con Él todos los días, no por raticos, no por momentos, no cuando lo necesitamos. Incluso cuando el camino exige sacrificio. Por eso, a la orilla del mar, 4 hombres escucharon una voz que cambió sus historias. No sabían todo lo que vendría, pero conocían a aquel que los llamaba, y eso fue suficiente. Por eso hoy esa misma voz sigue sonando a través de este mensaje y dice: ven, sígueme. La pregunta no es si Jesús sigue llamando. La pregunta es cómo respondemos su llamado. Amada iglesia, tal vez has estado cerca de Jesús, pero aún no has seguido con tu corazón ese llamado. ¿Has escuchado su voz? Sí, muchas veces, pero todavía conservas tus redes, tus temores, tus pecados ocultos, tus heridas prioritarias, prioridades que conllevan al alejamiento de Él. Esas prioridades equivocadas, o aún una fe sin compromiso. Hoy el Señor vuelve a llamarte. Ahí podemos leer en Apocalipsis 3:20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor está nuevamente llamando. Escucha la voz del Maestro. Él no vino para condenarte, sino para levantarte, amada iglesia. No importa cuántas veces hayas fallado, si respondes hoy, Cristo puede escribir un nuevo capítulo en tu vida. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy respondemos tu llamado. Hoy renunciamos a todo aquello que nos impide seguirte, Señor, plenamente. Rompe las cadenas que nos atan al pasado. Enciende nuevamente el fuego del primer amor, Señor, y forma en nosotros el carácter del verdadero discípulo. Haz que la iglesia, Señor, nuestra congregación, se apasione por tu presencia, fiel a tu palabra. Padre precioso, trae compromiso a nuestra vida, compromiso con tu misión. Que cada familia representada aquí en esta mañana escuche tu voz y tenga el valor de dejar sus redes para seguirte a ti hasta el final. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.